Eterno Padre, Dios nuestro, te alabamos, te glorificamos, porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Esta tarde de sábado, Señor, queremos agradecerte por la alegría de permitirnos venir a tus atrios de alabanza. Guíanos, Señor, al aprender de ti, de tus caminos, de tu voluntad y tus planes para nosotros. Rogamos que podamos aplicar, Señor, todas las enseñanzas que tú tienes para nosotros, porque es lo mejor que nos pueda suceder, Señor. En tu mano nos consagramos, que tu nombre sea alabado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Feliz sábado a todos. Amén. Dios les bendiga. Esta tarde vamos a tener la alegría de poder seguir estudiando un poquito más acerca de la salud. Prácticamente mañana es el último día de este mes, el mes de agosto, pues lo hemos consagrado para estudiar acerca de la salud. Hemos dicho que la salud no tan solo es física, la salud es mental y sobre todo también es espiritual. Está ligada a la salud a los asuntos espirituales, ya que entendemos por la palabra de Dios que la inspiración, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, hace una declaración muy interesante en la tercera epístola a Juan, ¿verdad? Del versículo 2, si no mal recordamos, de la tercera epístola de Juan. Y Juan asocia el deseo que tiene que prospere en su alma, ¿verdad? También así como prospera su salud. O sea, para Juan entendía que la plenitud del ser humano estaba en la prosperidad de su alma espiritual, de su vida espiritual, pero también estaba en la prosperidad ¿de qué? De su salud. Así que esta tarde, esta noche ya de sábado, vamos a estudiar un poquito acerca de la importancia de la salud para hoy. Cuán importante es para nosotros cuidar lo que Dios nos ha dado. De manera que primero vamos a ir a la palabra de Dios para mirar su importancia, y luego vamos a ir a los escritos de la sierva de Dios, de Elena de White. Yo no sé cuántos creen en la inspiración de Elena de White. ¿Cuántos creen? Pregunto esto porque hoy día hay muchas personas que no creen. Hoy día se ha levantado un movimiento dentro de la iglesia que hasta queman los libros de la sierva de Dios. Yo he visto algunos personas, videos donde ellos abiertamente graban y le dicen Jezabel y de tantas cosas, ¿verdad? Pero efectivamente eso muestra que estamos en el tiempo del fin. Rechazar lo que la Biblia llama el espíritu de profecía o el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, ciertamente es negar abiertamente la palabra de Dios. Como adventistas del séptimo día creemos que Dios trajo luz especial a la iglesia a través de Elena de White. Amén. De manera que ella escribió no solamente porque se le ocurrió, sino por la influencia del Espíritu Santo. El mismo espíritu que inspiró la palabra de Dios fue el mismo espíritu que inspiró a Elena de White. De manera que lo que ella nos exhorta a nosotros para vivir hoy, sin duda alguna fueron también instrucciones de Dios. Sabemos muy bien que ella nunca es su propósito suplir la palabra de Dios. Ella antes de morir levantó la Biblia y dijo: hermanos, les encargo este libro, se los encargo. Y ella dijo también: no citen los testimonios si antes no han ido a la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir su consejo, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos luego a mirar qué es lo que ella nos dijo a través de lo que Dios nos reveló en sus escritos. Saben, hermanos, yo voy a mencionar un poquito sobre esto, pero todos nosotros decimos creer en la Biblia. Yo me he encontrado hoy día en el mundo en que vivimos con muchas personas, más aquí donde nosotros vivimos en este país. Quizás en nuestros países no es tanto, no lo he visto mucho, aunque sí existe. Pero aquí yo lo he visto mucho. Las personas dicen: yo creo en Dios, yo creo en Dios.
pero viven una vida totalmente en oposición a lo que Dios dice. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de creer es ese? Tú puedes decir yo creo con la boca, ¿verdad? Yo digo creo, pero con mi vida puedo demostrar lo contrario. Y me he encontrado con muchas personas así. No, yo creo en Dios, yo no voy a la iglesia, yo el que puedo ayudo, pero vive una vida desordenada, abiertamente en rebelión a los principios y a la palabra del Señor. Y es por eso que para nosotros es importante no tan solo, como dice la palabra de Dios, es a la ley y al testimonio. La Biblia también nos enseña y nos dice que no tan solo hay que oír, no hay que ser oidores de la palabra, también hay que ser ¿qué? Hacedores de la palabra. De manera que ambas cosas tienen que estar unidas, no pueden separarse la una de la otra. Así como no se puede separar el cerebro de la cabeza, ¿verdad? Porque si no muere tampoco. En la vida cristiana, las cosas que nosotros aprendemos no es para aprenderlas y no hacerlas, es para aprenderlas y aplicarlas en nuestra vida, en nuestro diario vivir. De manera que, una ocasión yo les he contado esto, un profesor, mientras yo estaba estudiando, nos dijo con mucha seriedad, recuerdo que fue el primer día de clases, y lo primero que el profesor nos mencionó, dijo, muchos cristianos, adventistas del séptimo día, bueno, muchos adventistas, se van a perder por 30 centímetros. ¡Wow! Eso me impresionó. Muchos cristianos, muchos adventistas, muchos adventistas se van a perder por 30 centímetros. Eso me causó curiosidad. Entonces, y él pasó a explicar y dijo, sí, porque todo lo que estuvo aquí, nunca llegó aquí, al corazón. Sabemos que esa es más o menos la distancia entre el corazón y el cerebro. Aprendimos mucho, pero aplicamos poco. De manera que, hermanos, nosotros no debemos ser oidores. También Dios nos manda a ser hacedores, porque hay bendición en la aplicación de los principios de Dios. Dios se honra. Y usted y yo sabemos que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos primero a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la salud, el cuidado de nuestro cuerpo para el día de hoy? Según la palabra de Dios, así rápidamente, vamos a ir al texto en nuestra mente porque ya es muy conocido para nosotros. Según la palabra de Dios nos dice que la importancia de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro cuerpo, radica en que Dios nos creó. Primer elemento, la importancia de que nuestro cuerpo hay que cuidarlo y hay que consagrarlo a Dios es porque Dios nos creó. Génesis dice que Dios tomó del polvo de la tierra, formó al hombre y ¿qué pasó? Sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces el hombre ¿qué? Llegó a ser un ser viviente. Aquí tenemos el primer elemento bíblico porque es importante cuidar nuestra salud. Porque nosotros salimos de las manos del Creador. Eso es lo primero. Nosotros tenemos que entender que hemos salido de las manos del Creador. Nosotros no podemos ser felices, no podemos estar completos si vamos en contra de lo que el Creador ha establecido para nosotros. Si nosotros nos rebelamos en contra de lo que Él ha establecido para nosotros, entonces nuestra vida va a traer problemas. Así que encontramos allí en Génesis el primer elemento importante por qué nosotros debemos cuidar nuestra salud. Ahora, el otro elemento que también la Biblia menciona, y ustedes recuerdan, es que no tan solo Dios nos creó, pero también nos relata en los evangelios que un día Jesús vino y murió por ti y por mí. Y en la cruz del Calvario, esta vida, este cuerpo que Satanás había tomado secuestrado, finalmente Jesucristo nos rescató. Y la palabra de Dios dice que fuimos comprados con precio, con sangre, con la sangre preciosa de Jesús. Así que aquí tenemos el segundo elemento importante, por qué debemos cuidar nuestra salud hoy.
Porque no tan solo Dios nos creó, también Dios nos rescató de las garras del enemigo. La Biblia dice que el ladrón solo vino para matar, para hurtar y para destruir. El diablo solo quiere matarte, solo quiere destruirte, ¿verdad? Solo quiere robar nuestra felicidad. Quiere robar nuestra salud. Quiere robar nuestra armonía con Dios y destruirnos, matarnos. Porque Él fue el que introdujo, ¿verdad?, el originador del pecado. Él es el originador del pecado. Ese fue el primero que se rebeló en contra de Dios. De manera que cuando nosotros nos rebelamos a los principios que Dios ha establecido, para nosotros hoy estamos siguiendo el ejemplo de Satanás. El ejemplo de Satanás. Ahora ese es el segundo elemento, la cruz de Cristo, el sacrificio de Jesús es el segundo elemento de importancia para ti y para mí, por cual nosotros debemos cuidar nuestra salud hoy. Pero también el tercer elemento que yo quiero mencionarles en esta tarde, noche, es que la palabra de Dios nos dice, es un texto muy conocido, a veces se nos olvida, pero si nos ponemos a meditar un poco sobre esto, quizás Dios pueda traer más luz a nuestras mentes. Pero 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6 nos dice que nuestro cuerpo es templo de Dios, el cual tenéis vosotros, el cual no es de vosotros, sino que es de Dios. Y el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ya hemos estudiado este concepto del templo de Dios. Dios nunca quiso construir un templo físico. Dios siempre quiso morar en el corazón del ser humano. Por eso finalmente Ezequiel, Jeremías nos dice que Él nos va a dar un ¿qué? Un corazón nuevo y va a habitar dentro de nosotros. Ese es el propósito de Dios, que nosotros, que cada hijo de Él fuese un templo viviente donde Él pudiese morar. Qué maravilloso podría ser que nuestra vida pueda ser presentada como un sacrificio vivo, agradable y perfecto para Dios. Eso sería maravilloso. Es el plan que Dios quiere. Por eso aquí tenemos el tercer elemento importante. Dios nos creó, Dios nos redimió, nos compró con su sangre, pero también nuestro cuerpo constituye un templo para Dios. Un templo para Dios, un templo para el Espíritu Santo. Ahora, ¿saben ustedes, hermanos, que nosotros como adventistas del séptimo día decimos creer en Elena de White? Sin embargo, eso está muy distante. Lo que nosotros decimos de Elena de White, creemos en Elena de White, muchas veces lo hacemos como los que dicen creer en Dios, solo de boca. Porque lamentablemente yo quiero preguntarles, ¿a cuántos profetas recibieron con aplausos, con elogio, con los brazos abiertos y le aplaudieron por el mensaje que daban? ¿Cuántos de ellos? Nadie. Ahora la pregunta es, ¿qué nos hace a nosotros pensar que Elena de White en la iglesia, la profeta de Dios, fue recibida con aplausos, con pompa, con alegría? ¡Ay, qué gloria a Dios por el mensaje! ¡Vamos a vivirlo! No. Hasta hoy en día hay resistencia a los mensajes que Dios nos ha enviado a través de los testimonios. Pero Dios nos llama, hermanos, a hacer reformas en nuestra vida. Y una de esas reformas tiene que ver con nuestra salud. Mira lo que ella escribió en Consejos para la Iglesia, en la página 420. Ella dijo lo siguiente: algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios. Bueno, aquí voy a parar. Porque aquí el texto dice algunos profesos cristianos. Bueno, yo quiero decirle que estos profesos cristianos, no quiero que ustedes piensen que son los otros profesos cristianos. Aquí son los adventistas del séptimo día. Aquí algunos profesos adventistas del séptimo día aceptan ciertas porciones de los testimonios. Porque ¿a quién se les dio los testimonios?
Los testimonios son para la iglesia adventista del séptimo día. Yo no sé, hay 9 tomos. Yo no sé cuántos han leído alguno de estos tomos. Pero cuando usted lee los tomos, hermano, usted se va a dar cuenta del mensaje que Dios tiene para la iglesia a través de los testimonios. Es tremendo. Yo les invito a que estudiemos esos libros. Dice, algunos que profesos adventistas del séptimo día, cristianos, aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan los que condenan sus costumbres favoritas. Esta parte sí porque me conviene, pero esta parte no porque ¿qué? No me conviene. Algunas costumbres favoritas. Tales personas trabajan para su mengua y la de la iglesia. Tales personas están trabajando para menguar. No tan solo ellos, sino también menguan la iglesia. Son instrumentos del enemigo. Porque rechazar los testimonios, hermanos, enviados por Dios, es rechazar a Dios mismo. Los que diciendo creer en la reforma pro salud niegan sus principios en la vida diaria, causan perjuicio a su alma y producen una impresión desfavorable en la mente de los creyentes y de los no creyentes. Tremendo. Y aquí hay un llamado para cada uno de nosotros. Hay un llamado para cada uno de nosotros. Yo quiero mencionar un poco de historia antes de pasar a decir lo que la sierva de Dios menciona acerca de este mensaje precioso. Ahora, muchos de nosotros pensamos que la reforma pro salud es solamente 8 principios de salud. Pero ya yo he mencionado anteriormente que no son 8. Cuando nosotros leemos el párrafo completo de donde nosotros sacamos los 8, realmente hay cerca de 12. Porque ella también habla de la vestimenta, ella también habla de la ciencia o de la higiene. La higiene nosotros la confundimos, pensamos que higiene es limpieza del cuerpo. Pero en los tiempos de Ellen G. White, el asunto de la higiene era, hasta hoy día, es una ciencia. Es la ciencia del higienismo. Y nosotros hemos adoptado como iglesia una palabra que realmente no es completa el mensaje, que es nutricionismo. Y el mensaje de Dios a través de la reforma profesional es la ciencia del higienismo. Es la ciencia que nos explica no tan solo a cómo vivir, sino también a confiar en Dios. Muy bien. Poco después de la organización de la iglesia, ¿verdad? De la Asociación General en la iglesia, en mayo de 1863, hermanos, cuando apenas la iglesia contaba con 3.500 miembros, Ellen G. White recibió una visión en la que se llamaba la atención a todo profeso adventista del séptimo día a la importancia de la buena salud y la estrecha relación existente entre el bienestar físico y la experiencia espiritual. Entonces Dios llama al pueblo adventista. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios llama al pueblo adventista a llevar una reforma en su vida en pro de la salud y del estado físico y su experiencia espiritual? Porque realmente, hermanos, Jesús tenía como plan poder terminar la obra a través de los mensajes que le había revelado al pastor Waggoner y Jones, que era la justificación por la fe tal cual ellos lo predicaban. Entonces, eso fue en 1888, pero el mensaje de la reforma pro salud fue
recibido por la sierva, enviado por Dios a través de la sierva Elena G. de White en mayo de 1863, ¿verdad? Ahora, las instrucciones que recibió se referían a una cantidad de aspectos importantes en la vida, incluyendo el régimen de alimentación, el valor del aire fresco, el empleo del agua, la vestimenta saludable, el ejercicio, el descanso, etc. En esta revelación después el 6 de junio, ¿verdad? El 6 de junio de 1863, se destacaba las instrucciones acerca de los efectos perjudiciales, acerca de los efectos perjudiciales sobre las drogas tóxicas. Ahora, ¿cuáles eran las drogas tóxicas en aquel entonces? Ustedes recuerden que en los tiempos de Elena de White, fumar tabaco, eso era algo muy bueno. Eso era muy bien visto en la sociedad. Algunos lo decían que era algo medicinal. Y solamente las personas como que de alta alcurnia, como que de buena presentación, de buen porte, entonces usaban tabaco. Y eso les daba a ellos como un estatus como que más superior. Entonces la gente fumaba, ¿verdad?, tabaco. Incluso dentro de la iglesia habían hermanos. Entonces Dios manda y dice a un mensaje con respecto a las drogas tóxicas. En el año subsiguiente, la gran visión fundamental acerca de la reforma pro salud fue seguida por muchas otras visiones que detallaban los principios y la aplicación de principios que se deberían regir en lo que atañe a la conservación de la buena salud, el cuidado de los enfermos, la necesidad de edificar instituciones médicas y la reforma como los adventistas, y la forma como los adventistas deberían dirigirse ante tales instrucciones. Dios dio todo. Dios mostró todo. Dios nos dio la luz que necesitábamos para ir a casa, porque carecíamos de conocimiento con respecto a estos elementos. Por eso Dios los reveló a través de la sierva de Dios. Y es interesante, hermanos, que aquí nos menciona en Mensajes Selectos, tomo 2, que estoy leyendo la página 316, que Dios reveló también, hermanos, acerca de la reforma de las instituciones médicas. Y nosotros conocemos la triste historia. Cuando Dios le había dicho a Kellogg's, Elena de White, Dios le había mostrado a Elena de White que las instituciones médicas no tenían que ser muy grandes. Dios le dijo, tiene que ser así, así, así. Pero Kellogg's dijo, no, va a ser así. Hizo un edificio grande que llenaba casi una cuadra del edificio. Y años después, ese instituto, nosotros sabemos, se quemó. Y Elena de White dijo que fue el ángel de Dios que vino y destruyó el sanatorio por desobediencia a los principios de Dios. Y la iglesia dijo, no fue el ángel, fue un accidente. Pero Dios le dijo, ustedes han sido desobedientes a lo que Dios nos ha mostrado. En primer lugar, no tenía que haber sido allí, tenía que haber sido fuera de la ciudad. Tenía que ser en el campo. Pero ellos, nuestros dirigentes en aquel entonces, Kellogg's y otros más que estaban allí en el equipo, pues decidieron desobedecer a Dios. Y nosotros como adventistas a veces tenemos un gran problema, hermanos, porque a veces parece que no entendemos. Cuando se dice no, nosotros decimos sí. Dios dice no, y nosotros decimos sí. Nosotros decimos sí. Muy bien. Hermanos, yo quiero avanzar y decir por qué la sierva de Dios nos muestra
que es importante que nosotros podamos vivir, ¿verdad?, la reforma o por qué el asunto del cuidado de nuestra salud es importante. Ya lo vimos en la palabra de Dios. Pero ahora la sierva de Dios dice, el asunto de la conservación de la salud tiene una importancia capital. Al estudiar esta cuestión en el temor de Dios, aprenderemos que para nuestro mejor desarrollo físico y espiritual conviene que nos atengamos a un régimen alimenticio sencillo. Ella, cuando habla de sencillo, hermanos, ella explica que no tiene que ser muy condimentado, tiene que ser algo sencillo, ¿verdad? Dice allí, estudiemos con paciencia esta cuestión para obrar atinadamente en este sentido. Necesitamos conocimiento y discernimiento. Las leyes de la naturaleza existen, no para ser resistidas, sino para acatarlas, para ser acatadas. Así también ella nos menciona que el pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. ¿Cuántos creen eso, hermano? El pueblo remanente de Dios ¿tiene que ser convertido o no? ¿O solamente tiene que ser convencido? O sea, que se convenzan, pero que no haya conversión. El verdadero pueblo de Dios remanente tiene que ser convertido. No tan solo tiene que saber. Recuerda, muchos nos vamos a perder, decía el profesor, por 30 centímetros. Porque están convencidos, sabemos mucho, pero no están convertidos. Nunca llegó a nuestro corazón. Tenemos que orar al Señor, hermanos, que nos dé fuerzas y nos ayude a tomar decisiones en nuestro día a día para vivir a la altura que Él quiere. También dice, el pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido, hermanos. Nosotros como adventistas del séptimo día debemos estar convertidos. Amén. ¿Y cómo es la conversión? A través de un encuentro personal con Jesús y una completa sumisión a su voluntad. Si Él dice no, es no. Pero a veces Él dice no y nosotros decimos sí. Ese es el problema. La presencia, dice, de este mensaje, la presentación, de este mensaje debe tener por resultado la conversión y la santificación de las almas. ¡Wow! Pues si el pueblo de Dios debe ser un pueblo convertido, pues dice que la presentación de este mensaje, del mensaje que Dios ha dado a favor de la salud, recuerden que el mensaje de la salud, el mensaje pro salud, no tiene que ver con 8 principios solamente. Son cerca de 12. Tiene que ver con el cuidado de la mente, tiene que ver con el vestir, tiene que ver con la higiene, la ciencia de la higiene como ella la presenta, y otros más, hermanos, que nosotros descuidamos. Ya dentro de nosotros como adventistas ya casi no hablamos acerca del vestir, ¿verdad? Pero ella asocia la salud física también con el buen vestir. Elena de White dice, cuando se le dio este mensaje del buen vestir, es interesante, hermano, porque ustedes saben que el mensaje, la iglesia adventista, afirmamos ser el tercer Elías. Elías, cuando vino, tenía una vestimenta diferente. Elías vestía diferente. Cuando un rey cayó enfermo, y ustedes recuerdan que le dijo a uno de sus siervos, ve y díganle a Baal, peor, si voy a sanar. Y Dios le dijo a Elías, mira, ve, porque allá van unos mensajeros, y dile
¿no hay acaso Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal peor? Y entonces dice el relato bíblico, hermanos, que los mensajeros se tuvieron que regresar y el rey dijo, ¿y ahora por qué ustedes se regresaron? Pues hay un señor, un hombre se nos apareció y nos dijo, ve y regrésate y dile al rey que no hay Dios en Israel para que consultes a Baal peor y de cierto por no consultar a Dios vas a morir. Y le pregunto, ¿y cómo era él? Ellos no sabían quién, los mensajeros no sabían quién era y dijeron, ¿cómo es que estaba él? ¿Qué tenía? Estaba vestido de piel de animal allí. Y él dijo, es Elías. ¿Cómo identificó el rey que era Elías? Por cómo vestía. Por cómo vestía. Elías, ese es Elías. Recuerden que Malaquías también dice que Dios iba a enviar, antes que viniera Jesucristo, el día del Señor iba a enviar ¿a qué? A Elías. Y Jesús dijo que Juan el Bautista era ¿qué? Es Elías que había de venir. Ahora, ¿qué hacía Elías? ¿Dónde estaba Elías? En el desierto. ¿Qué comía Elías? ¿Tenía una alimentación distinta? Una alimentación. ¿Y tenía una vestimenta distinta? Piel de camello, dice el texto bíblico. Y toda la gente salía al encuentro de Juan el Bautista, ¿verdad? Para escuchar las amonestaciones de Dios. Pero como el segundo Elías, el primer Elías tenía una vestimenta. El segundo Elías Dios le dio una vestimenta. Ahora, y el tercer Elías dicen no tiene vestimenta. Pero no, sí tiene. Dios dio el mensaje también como parte de la reforma pro salud, el asunto de la vestimenta. Es importante también considerar eso. Ahora, voy a terminar la cita, ¿verdad? Porque el pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje debe tener por resultado la conversión y santificación de las almas. Este mensaje va a traer conversión y santificación. No estamos hablando que es un asunto de salvación. Estamos hablando de un asunto de conversión y santificación de nuestras almas. Son cosas diferentes. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento. Poseemos un mensaje maravilloso y precioso. Tiene una importancia capital para quien lo recibe y debe ser proclamado con fuerte voz. Debemos creer con una fe firme y permanente que este mensaje irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación de los tiempos. Es importante, hermanos. Es importante. Ella lo dice porque Dios le ha revelado que es importante. Por eso es importante cuidar nuestra salud. ¿Cuándo? ¿Mañana? Hoy. Importancia de cuidar nuestra salud hoy. Ella también nos enseña y nos dice, por ejemplo, que en Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 44, dice, es importante que los miembros den instrucciones con respecto a la reforma pro salud, porque es parte de la verdad presente. Es importante que los ministros den instrucciones, ¿verdad? La reforma pro salud es una rama de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. ¿Cuántos han escuchado esa cita? A veces la escuchamos mucho, ¿verdad? La reforma pro salud. Hermano, yo quiero que ustedes entiendan, le vuelvo a repetir. Cuando Elena de White habla de reforma pro salud, no está hablando de la alimentación solamente. Porque nosotros tendemos a pensar, reforma pro salud, comer. No, la reforma pro salud es todo. Es todo. Incluye, no 8 dijimos, incluye más. Y yo les voy a traer la cita para que vayamos contando cuántos más incluye.
De manera que hay una mala costumbre en nosotros creer que la reforma pro salud es comer, cuando la alimentación es un principio. ¿Y los demás qué? Los demás no. Muchos adventistas solo se preocupan en comer, pero no duermen bien, no hacen ejercicio, pues no toman aire fresco, porque en las ciudades aquí donde vivimos, ¿qué aire fresco vamos a tomar? ¿Qué aire puro? A veces no toman agua, a ellos les gusta el jugo, ¿verdad? Mejor. Y no el jugo natural. No. Y si es de marca, mejor, porque dicen que es mejor jugo. Dice. Pero hermanos, realmente no estamos viviendo. No lo estamos viviendo como Dios quiere. Y la aplicación de estos principios va a traer conversión y santificación de nuestras almas, hermanos. Me exhorto y también exhorto y les invito a ustedes, hermanos, a que comencemos a hacer reformas en nuestra vida en pro del mensaje pro salud. No es solo la alimentación. O sea, cuando ustedes escuchen a un adventista decir reforma pro salud y solamente piensa en alimentación, dígale, hermanito, la reforma pro salud no es solo la alimentación, ese es uno. ¿Y los demás qué, hermano? Hay que descansar bien. El diablo sabe que si tú no pasas una buena noche, el día siguiente, ¿qué pasa? Tus neuronas no se regeneran, se pierden, se mueren. Y usted recuerda, la sierva de Dios dice que el campo de batalla entre Cristo y Satanás, ¿dónde es? En la mente. Y una mala noche, ¿qué afecta? Satanás está ganando terreno cada desvelo. Por eso que ya nos vamos a ir para ir a descansar temprano. La reforma pro salud es una rama de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Yo quiero invitarles, hermanos, a que nosotros podamos, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, este es el texto final que vamos a leer. Romanos capítulo 8. Vamos a tratar de seguir el consejo del apóstol Pablo. Donde dice, el versículo 8, vamos a leer versículo 6. Pero vamos, ¿qué les parece leer desde el verso 5? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos quieren vida y cuántas quieren paz? Pues vamos a tratar de buscar las cosas del Espíritu, lo que Dios nos ha revelado a través del Espíritu Santo en los escritos de la sierva de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro así como estamos y vamos a pedir la dirección y que el Señor nos dé fortaleza para vivir en nuestro día a día. En nuestro día a día, hermanos, yo sé que hay luchas, desafíos, pero Dios está con nosotros. Amén. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh Padre querido, esta tarde queremos ponernos en tus manos para pedirte, Señor, que nos ayudes a ocuparnos en las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu son vida y son paz, Señor. Ayúdanos, oh Padre, para poder hacer reformas en nuestra vida, en todos los aspectos, Señor. En la reforma del vestir, en la reforma del descanso, en
en nuestra vida de oración, en nuestra vida de estudio, de consagración, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, en la alimentación. Padre, queremos esta hora agradecerte porque en este mes nos has dado instrucciones maravillosas. Bendícenos y danos fuerza, Señor, para aplicarlo. Tus consejos maravillosos en el nombre de Jesús. Amén.